Muy buenos días, clase número 3 del módulo 1, aspectos básicos de la parasitología. Los puntos que vamos a ver en esta clase son las definiciones de reservorio, zoonosis y vector. Vamos a ver los tipos de ciclos biológicos, las acciones que ejercen los parásitos sobre el hospedero, las principales vías de infección y mecanismos de transmisión, así como la clasificación general de los parásitos médicamente importantes y por último, la taxonomía y nomenclatura de parásitos y enfermedades parasitarias. Las actividades para ustedes derivadas de esta clase son un mapa conceptual, una tabla donde colocarán 5 parasitosis con sus nombres comunes y científicos, así como los agentes que las ocasionan, y ejercicios donde clasificarán taxonómicamente algunos parásitos. Empecemos entonces con las definiciones de reservorio, zoonosis y vector. Un reservorio es cualquier especie de animal, ya sea silvestre o doméstico, en donde los parásitos responsables de causar una enfermedad se mantienen durante mucho tiempo y esto va a asegurar la sobrevivencia del parásito en la naturaleza. En los reservorios la enfermedad permanece estable ya que el reservorio no es afectado o no muestra síntoma alguno. Un reservorio va a actuar como un foco de dispersión y digamos que va a actuar como un refugio para el parásito. ¿Y qué es una zoonosis? Bueno, la zoonosis implica que un reservorio, por ejemplo, un animal silvestre, esté parasitado y que desde este reservorio, que como ya les mencioné es generalmente asintomático, el parásito pueda ser transmitido al hombre, pero también al contrario, es decir, que desde el hombre el parásito pueda pasar a los animales. Vamos ahora con la definición de vector. Un vector o transmisor es un organismo que generalmente es un artrópodo, el cual transfiere al parásito al hospedero vertebrado a través de inoculación o de forma mecánica. Hay dos tipos de vectores, los vectores biológicos y los vectores mecánicos. En los vectores biológicos, el parásito se va a reproducir y va a cambiar de fase, asegurando de esta manera su transmisión. Por lo tanto, este tipo de vectores biológicos son indispensables para que el parásito pueda completar su ciclo de vida. Ejemplo de vectores biológicos son los mosquitos, por ejemplo, los del género Anopheles, que es un vector que transmite por inoculación a Plasmodium. Y otro ejemplo son los artrópodos del género Triatoma que transmiten a Trypanosoma cruzi. Los vectores mecánicos son vectores que solo transportan al parásito y que no son esenciales para el desarrollo o para que el ciclo de vida del parásito se complete. Ejemplo de vectores mecánicos son las moscas, las ratas, las cucarachas, que transmiten mecánicamente, es decir, arrastran a los parásitos a través de sus patas, tórax o abdomen contaminados. Como ya hemos visto en diapositivas anteriores, el ciclo de vida de un parásito es el conjunto de fenómenos o de cambios que va a experimentar ese parásito pasando por diferentes fases, por diferentes etapas, y un ciclo de vida representa el desarrollo del parásito en el tiempo, desde que nace hasta que se reproduce y origina un nuevo individuo. Cuando se requiere un solo hospedero para el desarrollo completo del parásito, a ese ciclo de vida se le denomina directo o monoxénico. Ya hemos visto algunos ejemplos de parásitos monoxenos, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Al parásito se le denomina monoxeno y al ciclo se le denomina monoxénico.
Giardia intestinalis tiene un ciclo monoxénico y es un parásito monoxeno. Cuando son necesarios 2 o más hospederos para completar el ciclo biológico, a ese ciclo biológico se le denomina indirecto o heteroxénico. Ejemplo de este tipo de ciclo es el ya multicitado en varias ocasiones, ciclo de fasciola hepática. Ahora bien, los efectos negativos que los parásitos pueden ejercer sobre el hospedero se basan en diferentes acciones, como la acción mecánica, la acción exfoliadora o exfoliatriz, acción traumática y acción tóxica. En el caso de la acción mecánica, esta depende de la cantidad y de la localización de los parásitos y puede involucrar obstrucción que tiene lugar cuando el parásito por su tamaño o por su localización es capaz de producir un taponamiento de tubos conductores. También puede observarse compresión cuando el parásito tiene un gran tamaño y es capaz de oprimir a los tejidos. La acción exfoliatriz o exfoliadora es la capacidad que poseen los parásitos para captar para sí mismos elementos nutritivos que también les son útiles al hospedero. Este mecanismo, cuando es muy marcado o muy acentuado, puede ser causa de retraso en el desarrollo del hospedero e incluso puede ocasionar cuadros carenciales de algunos elementos. Los elementos o los nutrientes que sustraen los parásitos son fundamentalmente aminoácidos, complejo B, hierro, vitamina B12, entre otros. En lo que respecta a la acción traumática, esta va a tener lugar cuando se producen lesiones o desgarres en los tejidos debido a que los parásitos tienen órganos de fijación como ventosas, ganchos o dientes. La acción tóxica, por su parte, se presenta porque los parásitos producen sustancias como parte de su metabolismo que pueden originar reacciones en el hospedero como, por ejemplo, alergias, síntomas nerviosos o respiratorios, o sustancias que directamente dañan los tejidos del hospedero. Bueno, ahora veamos las vías de infección y los mecanismos de transmisión de los parásitos. La vía oral es la vía más común de entrada de los parásitos, pero no es la única vía. Los parásitos también pueden entrar al hospedero a través de la vía cutánea, de la vía transplacentaria, la vía sanguínea, por contacto sexual y un poco menos frecuente a través de la vía nasal. Los mecanismos de transmisión en la vía oral se dan o se presentan mediante un mecanismo directo ano, mano, boca, mediante contaminación fecal de aguas y de alimentos que posteriormente van a ser consumidos y mediante la ingestión de carne contaminada que se consume cruda o insuficientemente cocida. El mecanismo de transmisión por la vía cutánea se da de 2 maneras. Uno, el parásito atraviesa activamente la piel, como sucede en el caso de Strongyloides stercoralis o de parásitos del género Schistosoma. Y 2, mediante un vector biológico que los inocule. Por ejemplo, ya habíamos hablado de que Plasmodium es inoculado por mosquitos del género Anopheles y otro ejemplo es el parásito Leishmania, que es inoculado por mosquitos del género Luxomia. En la vía transplacentaria, el parásito pues pasa de la madre al feto y como ejemplo tenemos al parásito Toxoplasma gondii. Por vía sanguínea los mecanismos pueden ser pues por transfusiones o por trasplante de órganos. En el caso de contacto sexual hay un único parásito que se transmite por esta vía que es Trichomonas vaginalis
Y por vía nasal ya habíamos mencionado que pueden entrar las amibas de vida libre. En esta diapositiva podemos observar que los parásitos médicamente importantes se clasifican en dos categorías, protozoarios y metasuarios. Los metasuarios incluyen a los helmintos y a los artrópodos. Generalmente se maneja a los parásitos como protozoarios, helmintos y artrópodos, pero es bueno que conozcan que los helmintos y los artrópodos se clasifican como metasuarios. La palabra protozoario está formada por raíces griegas y significa relativo a los microorganismos primarios formados por una sola célula, mientras que la palabra metazoo o metasuario está formada también por raíces griegas y significa animal formado por células diferenciadas y agrupadas en tejidos, tal como sucede con los parásitos que son gusanos. En el curso vamos a tocar los temas relativos a protozoarios y a helmintos, y el tema de artrópodos, como les comenté, será un trabajo de investigación bibliográfica. Dentro de las características generales de protozoarios y de helmintos existen diferencias importantes entre ellos. Los protozoarios son organismos relativamente simples que están constituidos por una sola célula eucariótica. Son microscópicos, pueden ser móviles o inmóviles y se reproducen de manera sexual o asexual. Los helmintos, a diferencia de los protozoarios, son pluricelulares. La gran mayoría de ellos son macroscópicos y móviles. La reproducción que se observa en los helmintos es de tipo sexual. Los órganos sexuales masculinos y femeninos pueden estar presentes en el mismo individuo, eso quiere decir que son hermafroditas, o bien pueden ser dioicos, lo que significa que los sexos están separados, o sea, hay machos y hay hembras. Los helmintos son ovíparos, depositan huevos. Entonces, las fases de los helmintos son el huevo, las larvas y los gusanos adultos, mientras que en los protozoarios existen dos fases, la fase de quiste, que es una forma del parásito de resistencia y además es una fase infectante, y la fase de trofozoito, que es la fase vegetativa, es decir, es la fase que se alimenta, también es la fase que se reproduce y la responsable de causar los síntomas de la enfermedad parasitaria. Aquí observamos el ciclo del protozoario Giardia intestinalis con sus dos fases, su fase de quiste y su fase de trofozoito. Los quistes de Giardia intestinalis salen con las heces del individuo parasitado y en el medio ambiente el quiste va a resistir condiciones adversas y puede persistir durante mucho tiempo hasta llegar a contaminar aguas y alimentos que son consumidos por un nuevo hospedero. Una vez dentro del hospedero, los ácidos gástricos van a reblandecer la pared del quiste y en el intestino delgado va a salir el trofozoito que se va a alimentar, se va a multiplicar, va a causar la enfermedad. Algunos trofozoitos pueden ser arrastrados y cuando llegan al intestino grueso y hay condiciones adversas para ellos, lo que hacen es que se enquistan y salen con las heces. En el caso de los helmintos como Trichuris trichura, lo que sale con las heces es la fase de huevo. En algunos helmintos los huevos salen ya embrionados, es decir, ya salen con una larva en su interior, ya son infectantes, pero hay otros que salen al medio externo, como es el caso de Trichuris trichura, salen estos huevos sin larvar o sin embrionar y en el medio ambiente lo hacen, se convierten en infectantes y de esta manera pueden contaminar aguas y alimentos e infectar a un nuevo individuo que consuma estos huevos embrionados. Ya en su interior, ya en el interior del hospedero, los huevos van a eclosionar, van a liberar una larva en el intestino delgado en este caso, y esa larva va a seguir su desarrollo hasta convertirse en un gusano adulto. En el caso de Trichuris trichura, los gusanos adultos son dioicos, es decir, hay un macho y una hembra que copulan
y después de esto la hembra realiza la ovipostura, finalmente los huevos son arrastrados y salen con las heces para continuar con el ciclo. En una diapositiva anterior vimos la clasificación de los parásitos médicamente importantes. Ahora vamos a ver la clasificación de los protozoarios y de los metazoarios. Los protozoarios se clasifican en 4 tipos de acuerdo a su movilidad. Se clasifican en sarcodinos o rizópodos, en mastigóforos o flagelados, cilióforos o ciliados y en apicomplejos o esporozoos. A los esporozoos también se les puede llamar esporozoarios. En el caso de los helmintos, la palabra helminto proviene del griego helmins y significa gusano. Entonces, los helmintos son gusanos y esos gusanos pueden ser planos o pueden ser redondos, por lo que se clasifican en platelmintos y nematelmintos respectivamente. Los gusanos planos o platelmintos se dividen en céstodos y en tremátodos. Los céstodos son gusanos planos en forma de cintas y sus cuerpos están segmentados, mientras que los tremátodos son gusanos que tienen forma foliácea, es decir, forma de hoja, y sus cuerpos no están segmentados. En el caso de los gusanos redondos, tenemos a los nemátodos. Los artrópodos, a su vez, se clasifican en arácnidos e insectos. Bueno, en la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes y estos se clasifican en grandes grupos llamados reinos, ustedes ya lo saben. Linneo fue un médico sueco que ideó una forma de ordenar a los seres vivos de acuerdo a sus características y a su descendencia evolutiva, todo esto desde un punto de vista científico, de tal manera que cada especie recibe 2 nombres en latín. ¿Por qué en latín? Bueno, porque los eruditos de aquellos tiempos se comunicaban en esta lengua. Por esta razón, muchos parásitos se escriben de un modo, pero se pronuncian de otro. Por ejemplo, entameba se escribe entamoeba, pero se pronuncia entameba porque está en latín. Y así hay muchos ejemplos más que iremos viendo conforme vayamos avanzando. Entonces les decía que el nombre científico de todos los seres vivos está formado por 2 términos, ¿no? El primer término que reciben ese nombre científico corresponde al género y el segundo corresponde a la especie. Generalmente ese segundo nombre que corresponde a la especie es un adjetivo descriptivo o geográfico. Por ejemplo, Toxoplasma gondii. La especie gondii hace referencia al pequeño roedor africano en el que por primera vez se observó al parásito. O por ejemplo, en el caso de Entameba histolítica. Histolítica describe la característica de ese parásito de que puede destruir o lisar los tejidos. Bueno, aquí observamos las principales categorías taxonómicas que son el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Para permitir una subdivisión mayor, se pueden añadir los prefijos sub y super a cualquiera de estas categorías. Por ejemplo, entre filum y clase podría haber una superclase o entre clase y orden podría haber un superorden o una subclase. Además, en clasificaciones complejas pueden utilizarse categorías intermedias especiales, como por ejemplo la rama entre el reino y el filum, el cohorte entre la clase y el orden, o tribu entre familia y género, aunque esto en los parásitos prácticamente no se observa. Bueno, el nombre científico de los seres vivos, como les decía hace un momento, está conformado por el género y por la especie. Como ejemplo tenemos a Phaseola hepatica, tenemos el género y tenemos a la especie. No se imaginan cuán difícil es para mí escribir Phaseola hepatica porque siempre quiero acentuar hepática porque lleva acento, pero los nombres científicos no se acentúan.
Hay 3 maneras correctas de escribir los nombres científicos. Me imagino que ustedes ya las conocen, pero pues las vamos a recordar. En primer lugar, podemos escribir el género con la letra inicial en mayúscula y el resto del género en minúscula. Toda la especie irá en minúsculas. Y estos dos nombres tendrán que ir o en cursivas o subrayados. Aquí tenemos otro ejemplo. Entammeba coli, la primera letra del género en mayúscula, el resto en minúscula y la especie en minúscula. Eso está en cursivas. Si no está en cursivas, entonces va subrayado. O bien puede ir tanto el género como la especie, todo en mayúsculas. ¿No? Estas son las 3 maneras en las cuales podemos escribir de manera correcta los nombres científicos de los parásitos y de cualquier otro ser vivo. Es muy importante mencionarles en este momento que en muchas ocasiones el género se abrevia, se pone solamente la primera letra, punto, y la especie completa. Por ejemplo, E. coli, F. hepática. Pero ustedes, por el momento, como están aprendiendo a escribir los nombres científicos de los parásitos, tienen estrictamente prohibido abreviar. Siempre deberán escribir, tanto en trabajos como en el examen, los nombres científicos completitos. Ustedes están aprendiendo. No pueden darse el lujo aún de abreviar el género. Automáticamente, cuando ustedes escriban abreviado el género de un nombre científico, eso estará incorrecto. En esta diapositiva pueden observar la taxonomía completa del primer parásito que vamos a abordar cuando entremos a ver a los protozoarios de tipo intestinal. Pueden observar que aquí están las categorías a las que me referí hace un momento. Hay un subreino, hay un subfilum, hay una superclase, hay una subclase, hay un suborden y así sucesivamente. Cada uno de los parásitos deben de clasificarse taxonómicamente de esta manera y eso lo pueden hacer con estas tablitas que les puse aquí. Esta es para protozoarios. Pueden hacer el ejercicio de este parásito en esta tablita para que corroboren todos los datos que aquí se muestran. Y acá les puse la tablita para que hagan exactamente lo mismo con cada uno de los helmintos que vayamos viendo. Ustedes van a hacer la clasificación taxonómica de todos y cada uno de los parásitos que abordemos en el curso.